A ver, ¿qué es lo que hace el introductor? El día de hoy vamos a tocar el tema de físicas, los accesorios de la contribución. Es decir, ya vimos cuáles son los tipos de contribuciones, ahora veamos cuáles son sus accesorios. Esto también ya lo conocen, no nos vamos a dedicar nada más un poco porque hay temas que son pues dignos de tocar, pero a mí me parece que, por ejemplo, Irving ya lo conoce a la perfección. Si mal no recuerdo, Cortés Navarro, usted trabaja en el SAT, ¿no? También esto ya lo maneja a Lilillo. Entonces, nada más es una pequeña, vamos a decir, nivelación para si hay alguien que no se acuerda de lo que vio en la licenciatura o los que están tomando esta como optativa, pues tengamos todos el mismo punto de partida. Trataré de no tardarme mucho en ello, que como en esta cuestión que son los accesorios, y de ahí vamos a continuar. ¿Cuáles son los accesorios? Tenemos que son los gastos de ejecución, las multas, las actualizaciones y los recargos. Algunos autores, como la doctora Sonia Venegas, señala que parte de los accesorios son las indemnizaciones por haber expedido un cheque que se ha devuelto, un cheque sin fondo. Ya ven que si expides un cheque sin fondo, se da un 20% como multa. Ahí me permito yo respetuosamente diferir. A mí me parece que esa no es una consecuencia o un accesorio del Código Fiscal, sino esa sanción está establecida en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Es decir, si yo le pago a Kevin con un cheque sin fondo, pues él puede cobrarme el 20% de ese cheque. ¿Están de acuerdo? Es la sanción que se da. ¿Por qué? Pues porque estoy haciéndole perder su dinero o incluso puede incurrir en un delito si pretendo sorprenderlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es consecuencia de una relación contributiva, ¿o sí? Por lo tanto, nuevamente señalo, respetuosamente para mí, esto no es una cuestión de accesorio. ¿Sale? Pero bueno, si toman el libro de la doctora y lo ven, pues ustedes tomen su opinión. Ella explicará por qué sí. ¿Estamos? Incluso la doctora Sonia señala gastos de ejecución, recargos, multas e indemnizaciones. Su servidor toma los tres primeros, pero en lugar de indemnizaciones agrega actualizaciones. Y a mí me parece que estas cuestiones son los elementos accesorios de una contribución, pero reitero nuevamente, chequenlo ustedes en los autores. ¿Estamos? Hay autores que dirán A, hay autores que dirán B. Muy bien, veamos un poco, lo bueno que tenemos abierto nuestro código fiscal de la Federación. Por favor, vamos a ver qué son los gastos de ejecución. Los gastos de ejecución están en el artículo 150 del Código Fiscal de la Federación. ¿Quién me auxilia dándole lectura a este artículo de manera pausada para que vayamos analizando las fracciones normativas? ¿Quién me apoya? Yo, maestro. Por favor, Irving. Gracias. Dice artículo 250. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución, por cada una de las obligaciones que a continuación se indican. Entonces, primero veamos aquí. En primer lugar, hay que entender que se está hablando de un 2%.
Pero esto solamente acontece cuando tenga que darse inicio al procedimiento administrativo de ejecución, conocido por sus siglas como PAE. Estamos en materia aduanera, el PAMA. Pero pues utilizamos esta misma figura para los gastos de ejecución. ¿Qué nos dice? En primer lugar, hay que hablar de un 2%. Pero un 2% ¿cada cuándo? Un 2% respecto del crédito fiscal. No de la contribución omitida, sino del crédito fiscal. ¿Sale? Entonces, veamos ahora sí respecto de qué concepto o qué diligencias se genera ese 2%. Que por favor sigue leyendo, fracción primera. Sí, fracción primera. Por el requerimiento señalado en el primer párrafo del artículo 151 de este código. Ok. Fracción 2. El 151 nos habla del requerimiento de embargo. ¿Sale? Entonces, entonces veámoslo del siguiente modo. Este segundo párrafo, perdón, este requerimiento de embargo es muy interesante. ¿En qué consiste? ¿Cómo inicia el procedimiento administrativo de ejecución? Lo comento nada más grosso modo porque después vamos a llegar a él, ¿no? Pero la ley que nos dice, perdón, es que, perdón por el paréntesis. Decía yo, el procedimiento administrativo de ejecución le vamos a dedicar su respectivo tiempo para estudiarlo en la parte procedimental de nuestra materia, pero ustedes piénsenlo como una cuestión que inicia precisamente con el requerimiento de pago. Es decir, el ejecutor acude al domicilio, en este caso ya se llama del ejecutado, ya no es del contribuyente, y lo primero que hace es requerir. Siguiente aspecto, pero me gustaría ahora cambiar un poco el orden de lectura. El pago. El solo hecho de realizar ese requerimiento ya genera un 2%. Lisbeth, por favor, recuérdeme, ¿usted es ejecutora? No soy ejecutora, pero estoy en el área de recaudación y trabajamos muy de cerca con los abogados tributarios o ejecutores. Y le toca ver más o menos esto que estoy platicando. Sí, de hecho, obviamente, bueno, empieza así. Se le finca un crédito fiscal al contribuyente y ellos tienen un término de 30 o 45 días para realizar el pago, ya sea por impuesto, una multa, etcétera, ¿no? Ese crédito fiscal. Y pasando este tiempo al día 31 o al día 46, nosotros ya tenemos la potestad para poder acudir al domicilio del contribuyente que nos señala como el domicilio fiscal a requerirle el pago de este crédito. Bueno, y pues normalmente... pero Ajá. previo mandamiento, ¿no? Sí, obviamente. O sea, nosotros le notificamos obviamente el crédito fiscal y le decimos, oye, digamos una multa, vamos a ir por una sencillo. Señor contribuyente Patito SASB, usted tiene una multa por, no sé, por alguna cuestión del RFC. Y tiene un plazo de 30 días para realizar el pago de esta multa, o bien para, si no lo paga en este término, pues obviamente se le va a hacer un requerimiento, y si lo paga, no recuerdo bien si lo paga dentro de estos 30 días, se les hace un descuento, digamos, del 20%. Entonces, obviamente, si nos pagan dentro de estos 30 días, se les hace el descuento del 20% y ya no pasa mayores. En el dado caso de que no realice el pago, entonces al día 31, obviamente, o 46, ya se le realiza como tal el requerimiento. Uno va, llega a la oficina o la casa, etcétera, del contribuyente, le toca la puerta, nos identificamos con el contribuyente, todos debemos de tener un oficio de habilitación, nos presentamos, lo saludamos
y les enseñamos nuestro oficio de habilitación. Incluso el contribuyente puede entrar a la página del SAT y puede buscarnos por el número de empleado. Es como la seguridad también que se les da. Y pues obviamente se les hace sabedores del por qué se les está requiriendo el pago de crédito que tienen. La mayoría de las veces, pues nos ha tocado que sí nos pagan, y otras, porque llevamos la línea de captura ya de hecho, otras veces también nos dicen, ¿sabes qué? Tengo un medio de defensa. Otras veces pues nos dicen, pues no tengo con qué pagar, y les damos la opción de que señalen bienes para que se lleve a cabo el embargo de los bienes que ellos no nos señalen. En el dado caso que ellos no nos señalen bienes, entonces ya nosotros podemos señalar los bienes. Preguntota. Cuando ustedes ya llevamos hasta la línea de captura, ¿esa línea de captura incluye el 2% de gasto de ejecución por el requerimiento de pago? Sí, de hecho, por decirlo, el 2% siempre va a ir, cuando se trata de impuestos, va actualizado y recargado. Cuando son multas solamente va actualizado porque las multas no se recargan. En eso, ahorita llegaremos. Pero fíjense lo importante. Le decía a Lisbeth, ya se va a reír de esta clase, va a decir qué pérdida de tiempo. No, para nada, siempre se aprende algo nuevo. Muchas gracias. Pero veámoslo así. Veamos esto, ¿no? El requerimiento de pago es el acto formal mediante el cual la autoridad recaudadora, en su función de ejecutante, inicia con el cobro coactivo del crédito fiscal. Aquí inicia. Muy bien, ya analizaremos después procedimentalmente, es muy importante porque aquí también se va a prestar para varios medios de defensa, como decía Lisbeth, etcétera. ¿Quién levantó la mano? Perdón, ya no la... Yo, prof, Dígame. digo nada más, recuerdo que en el SAT había un área que de hecho se llama así cobro coactivo, ¿no? Que es el área que se encarga exactamente o efectivamente de hacer efectivos los créditos fiscales, y es la única que tiene la facultad de esa parte, si no mal recuerdo. Sí, bueno, no sé si sea la única como tal per se. A veces recuerden que varía mucho de la administración, si es una administración local, grandes contribuyentes y demás, no sé, habría que checar. Dígame, Lisbeth. De hecho, es el área de recaudación. En el área de recaudación está cobro coactivo y cobro persuasivo. Como bien dice Jonathan, el cobro coactivo es como realizar las gestiones para el cobro directo del, ¿cómo se llama? Del crédito fiscal, ya sea por PAE, embargo o lo que alguna vez hablaba de la inmovilización de cuentas. Y el cobro persuasivo tiene más, o es más que nada como invitar al contribuyente a que cumpla con el pago del crédito fiscal, o también otorgarle ciertos beneficios como son las reducciones, el pago de parcialidades, para que también realice el pago de estos. O sea, es más fácil para el SAT ir recaudando 500 pesitos, digamos, al mes como Banco Azteca, a que no nos paguen nada. Entonces, digamos que se puede o se divide normalmente el área de recaudación en esas dos áreas, cobro persuasivo y cobro coactivo. Pero sí, claro, por eso reitero, hay que analizar, y esas a veces ya son cuestiones meramente administrativas, porque hoy el área se llama así, mañana se va a llamar cobro del bienestar para la ilusión del pueblo bueno, sabio, justo. Eso nos da lo mismo cómo se llame. El tema es el procedimiento. ¿Concuerdan conmigo? Entonces, el área que lo haga, bueno, pues tendremos que leer la ley orgánica del ente y de ahí sabremos quién será el encargado. Pero lo que nos interesa aquí es precisamente el solo hecho de que se presente el personal a requerirme el pago. ¿Por qué? Y hay que entender el por qué. Esto, como dijo Lisbeth, no quiere decir que sea en Banco Azteca, porque en Banco Azteca pues te cobran algo, pero 300 veces su valor.
Aquí no es así, tiene una razón de ser. Ya se tuvo que movilizar el servidor público, se tuvo que generar el mandamiento, se tuvo que generar el requerimiento, y todo esto es tiempo, trabajo, esfuerzo personal y material. ¿Concuerdan conmigo? Y esto no se hubiese generado si usted contribuye. Y el requerimiento de pago no se hubiese hecho si usted paga en el plazo. Cuando yo le notifiqué su crédito fiscal, le dije, tiene tantos días para pagar. Tan es así que si pagas en ese plazo, te hago un descuento. ¿Se dan cuenta? Ya, si no quiere pagar con todo y eso, bueno, pues entonces aténgase a las consecuencias. Y en este caso es un aumento del 2% por gastos de ejecución referente al requerimiento de pago. Aquí va un primer 2%. Vayamos a la fracción segunda, por favor. Sí, maestro. Dice fracción segunda. Por la de embargo, incluyendo los señalados en los artículos 41, fracción segunda y 141, fracción quinta de este código. Ok, ¿y a qué se refiere esa? ¿Te acuerdas? Bueno, en el 42 están las facultades de comprobación, en el 41 son las personas obligadas, me parece, creo, ¿no, maestro? A ver, vamos a ver el código. ¿No lo tienen a la mano? A ver, déjenme buscar. Sí, aquí lo tengo. Sí, aquí está. Bueno, A ver. por favor. Dice 40. Dice, Adelante, por Leonel. favor, A ver, ya no escucho. dice, artículo 141, los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal cuando se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 74 y 142 de este código, en alguna de las formas siguientes. 1. Depósito de dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante las reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas. Hagamos un paréntesis, Leonel. Primero, estamos hablando del embargo. Bien nos decía Lisbeth. A ver, en primer lugar, vengo a requerir el pago. ¿No hay pago? ¿Qué sigue? El embargo. Para el embargo, como acertadamente dijo Lisbeth hace rato, la interrumpí yo groseramente, ¿qué es lo que sigue? Uno tiene el derecho, el ejecutado, de señalar bienes para el embargo. En el entendido que si no lo señala, pierde ese derecho y pasa a la autoridad. Bueno, pues por realizar el embargo, ya sea que tú me lo señales o que yo lo haga, genera otro 2%. ¿Queda claro? Pues vamos dividiendo porque son distintas hipótesis normativas. ¿Qué es un embargo? Pues ustedes saben que el embargo es la limitación de los derechos de posesión y propiedad de bienes muebles o inmuebles. Y digo de posesión y de propiedad porque se ven afectados ambos. Ejemplo, si es un embargo con secuestro, pues ya no tienes la posesión. Si es un embargo donde te nombro depositario, sigues teniendo la posesión, pero está limitada, nada más como garante. Es muy importante que ustedes entiendan la figura del embargo, porque estamos en presencia de una cuestión de naturaleza cautelar en este momento. Será un embargo precautorio, provisional, si ustedes gustan. Después se volverá definitivo. ¿Se acuerdan que vimos las formas que tiene el Estado de adquirir la propiedad, no? Y dentro de ellas estaba el embargo. ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Entonces, bueno, tenemos esto. Y ya ahora sí, 41 y los demás se refieren a los modos para garantizar, que también serán susceptibles de generar gastos de ejecución. ¿Queda claro? Muy bien. Pasemos a la fracción tercera.
que recién nacido esté vivo y viable, que el nonato se considere con nacido, que los hijos no considerados pueden estar. Estaba apuntando, dice por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco federal. ¿Qué es la siguiente etapa? La adjudicación. Que ya la entendemos como esta figura donde los bienes embargados pasan a ser propiedad del Estado. Pero también va a generar un 2%, porque todo esto nos genera gastos. Para adjudicarme yo tendré que hacer una venta en almoneda, tendré que pagar editos, convocar postores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sea que la adjudicación sea a favor del fisco o a favor de un tercero. Dime, Leonel. En este caso de embargo también se aplica que se tiene que dar un 20% más de lo embargado para exactamente gastos de ejecución o ya con este 2%. Porque digo, al menos en materia civil señalas bienes por el total de la deuda y un 20 más por los gastos de ejecución, si no me equivoco, tiene también ese concepto. O tiene algún otro, pero también se tiene que dar un 20% más. Bueno, partamos de varias cuestiones. Eso del el 20%, tú te viste decente. Hay otros que dicen que hay que embargar 3 veces más de lo que se te debe. Todo eso es Vox Populi. En mi pueblo dicen son como perros de rancho. Uno ladra y los demás le siguen la corriente, pero no saben por qué. No hay fundamento legal que te permita embargar un 20% más. Tu mandamiento de embargo es por la cantidad que señala. Ahora, es obvio que el ejecutor pues no es un tasador experto y lo va a realizar bueno, a su leal saber y entender. Pero, mire, a mí me ha tocado cuestiones ridículas y justo tiré, creo, la sentencia el fin de semana pasado, donde me embargan una negociación mercantil que facturaba sobre los 800,000 pesos mensuales. Todavía era régimen pequeño contribuyente, pero era persona física, pero le embargan la negociación por un crédito fiscal de 2,500 pesos. Y me nombran interventor con cargo a caja. Obviamente nunca me lo notificaron, nada más de repente llegan un día, ya clausuran, ponen sellos y me dicen que se le debe al interventor con cargo a caja de honorarios por 8 meses de trabajo, que nunca trabajó, una cantidad N, porque ya veremos que también forman parte de los gastos. Ahí tiré, obviamente, todo lo actuado, porque vamos, no era equidistante el embargo de una negociación por el crédito, por el monto del crédito. Era una arbitrariedad, ¿no? Era ridículo. O sea, ¿se pueden dar esos absurdos? Sin duda. Pero digamos que en el común de los casos tratan de ser prudentes. No existe sustento en materia fiscal para pedir un 20% más. Te explico el por qué. Tú embargas. Después del embargo viene el avalúo. Después del avalúo sacas a remate y adjudicas. Y si te faltó, amplías embargo nuevamente. Si sobró, le regresas lo que sobró. Y en materia civil, hasta donde yo tengo entendido, no existe tampoco sustento para embargar un 20% más. El embargo, por eso tiene que ir concreto, específico. Vas a ir a embargar 100 pesos, 200 pesos, 1,000 pesos, etcétera. Muy bien. Perfectísimo. Les voy a pedir, por favor, que dejemos en este. ¿Ya no hay otra fracción? No, ya son los 3, ¿verdad? Muy bien. Sí, una salvedad de que si se cobra, bueno, si la cantidad es menor a 480 del 2% del valor, se cobra esa cantidad. Ya regresamos a ello más adelante. Denme oportunidad de conectarme aquí otra vez con mi docente, me están llamando.
Y yo creo, para no tenerlos aquí, porque se me hace una falta de respeto, continuamos nuestra clase el día miércoles, si les parece bien. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y a todas y espero que hayan descansado en sus vacaciones. Nos vemos por acá el día miércoles. Gracias, profesor. Gracias, Gusto ese profesor. miércoles y felicidades por su 998. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Gracias.